estudiante de medicina del 10º semestre de la Universidad de Caldas. Este va a ser más o menos el contenido que vamos a seguir a lo largo de la charla. Primero algo de introducción junto con epidemiología, luego un apartado histórico muy importante. Vamos a revisar de la enfermedad en sí, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Bueno, a modo de introducción vamos primero a definir lo que es la ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta tanto las motoneuronas superiores, o más bien llamadas corticales, como las inferiores, que vendrían siendo las espinales, lo cual va a causar debilidad muscular, gran discapacidad y eventualmente la muerte. Es una enfermedad fatal. Y es muy importante porque es la enfermedad de las motoneuronas más común. Bueno, dentro de los datos epidemiológicos tenemos que la incidencia en Colombia es más o menos de 1 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que la incidencia es cuántos casos se dan, la prevalencia, pues cuántos casos nuevos, y la prevalencia, cuántos casos existen, tanto los nuevos como los antiguos, ¿cierto? Esta incidencia en Colombia es muy similar a la del resto del mundo, pues los principales datos epidemiológicos se tienen para Estados Unidos y Europa. Algo muy característico de la enfermedad es que su incidencia aumenta a medida que aumenta la edad, sobre todo después de los 40 años, y da un pico entre los 60 y los 75 años. Eso quiere decir que la mayoría de casos inician entre estas edades. Sin embargo, pueden haber diagnósticos a edades muy tempranas o a edades muy avanzadas. Algo interesante es que hay mayor prevalencia en hombres y es de aproximadamente 2 a 1. Es decir, que por cada 2 hombres afectados hay una mujer aproximadamente, y esto se relaciona con los factores de riesgo. También se ha visto que la prevalencia es mayor en las personas de raza blanca que no han sufrido procesos de mestizaje, más que todo pues por el componente genético de la enfermedad. En general, la supervivencia media de las personas con ELA desde el momento del diagnóstico es de 3 a 5 años. Sin embargo, hay casos en los que pueden pasar los 10 años y unos excepcionales en los que llegan a vivir hasta 5 décadas. También tenemos una clasificación de la enfermedad en familiar y esporádica. La familiar vendría siendo los casos pues, que tienen relación varias personas en una familia. Sin embargo, se ha visto que esta distinción es un poco arbitraria y los factores tanto genéticos como ambientales juegan un papel en todos los pacientes, ¿cierto? Sin embargo, los que son de presentación familiar tienden a tener una edad de inicio más joven y tienden a ser más fatales, con un curso más acelerado. Bueno, como hablábamos de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo va a ser la historia familiar y el hecho de estar en el pico de edad, ¿cierto? Sin embargo, se han asociado varios factores de riesgo, pero principalmente por estudios de cohortes pequeñas o grupos de personas en determinadas áreas geográficas, como en Guam, en Nueva Guinea, en Japón, que tienen como cierto factor epidemiológico que en los estudios de esas personas se han identificado como factores de riesgo. Sin embargo, ninguno es definitivo. La exposición a cualquiera de estos no va a hacer que una persona definitivamente desarrolle la enfermedad, y muchas personas que pues están expuestas a estos factores igualmente nunca desarrollarán la enfermedad. Dentro de estos está el tabaquismo, ser atleta de alto rendimiento, estar expuesto a pesticidas, a metales pesados, y dentro de estos incluyen los militares, y neurotoxinas y cianotoxinas que se han encontrado pues por dietas de estos grupos de personas que les digo que se han encontrado que tienen alta incidencia de la enfermedad. Bueno, los factores genéticos van a ser muy importantes dentro de la generación de la enfermedad. Viene una enfermedad con su predisposición hereditaria, tiene sus factores genéticos sí o sí. Hay muchos genes relacionados con ELA familiar, la mayoría serían de herencia mendeliana autosómica dominante. Sin embargo, hay unos genes que son de herencia recesiva. Esto es importante tenerlo en cuenta
con lo que les decía de la distinción un poco arbitraria entre familiar y esporádica. Pues en los casos familiares no todas las personas de la misma familia van a estar afectadas porque la penetrancia es incompleta. Eso quiere decir que no siempre van a presentar la enfermedad y además es edad dependiente, es decir, si un familiar que estaba muy predispuesto a desarrollar la enfermedad muere a los 30 años, probablemente no desarrolle la enfermedad, porque tal vez si hubiera vivido, digamos, hasta los 80, sí la hubiera desarrollado. Entonces, por eso es de penetrancia incompleta y edad dependiente. Sin embargo, los genes más asociados a esta enfermedad han sido estos cuatro, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos dentro de la fisiopatología. Y definitivamente la ELA se da por una combinación de predisposición genética, que puede ser familiar, en la cual es muy fuerte la predisposición genética, o también con la interacción de factores ambientales que, como ya dijimos, son poco claros y ninguno se ha relacionado convincentemente. Bien, dentro de un poquito de historia es importante resaltar que esta enfermedad fue descrita en el siglo XIX, dándoles un poquito de contexto. En el siglo XIX, o sea, a mediados de los 1800, no se lograba aún distinguir cuando la debilidad era de origen puramente motor, es decir, en los músculos, o neurogénico, es decir, en los nervios periféricos. En el siglo XIX se reportaron muchos pacientes con síntomas motores que no tenían síntomas sensitivos, y como sabemos esto no cuadra con una neuropatía periférica. Pero fue Charcot, el padre de la neurología moderna, un médico francés, que por medio de estudios histopatológicos pudo correlacionar los hallazgos de la enfermedad. Entonces él halló que la amiotrofía, sí, miomúsculo, atrofia de crecimiento, es decir, que los músculos se atrofian, principalmente se halla clínicamente pues porque disminuye su volumen, relacionó este hallazgo clínico con la pérdida de neuronas periféricas de los nervios motores y relacionó las contracturas espásticas que hallaban los pacientes con degeneración de los tractos córtico-espinales laterales de la médula espinal. Él mismo fue el que la denominó esclerosis lateral amiotrófica por los hallazgos patológicos que encontró. Como ya les dije, la amiотрofía fue el hallazgo patológico de los músculos que están degenerados, y la esclerosis lateral porque a la autopsia de la médula espinal, los cordones laterales, que son los que traen el tracto corticoespinal lateral, se sentían esclerosados, duros a la palpación por la intensa reacción de la glía que pone pues duro ese cordón. Otros nombres que se le han dado a la enfermedad de Charcot, pues por su autor, de Lou Gehrig, que es un beisbolista muy famoso que, digamos, puso en boca de todo el mundo la enfermedad a principios del siglo pasado, porque era el beisbolista estrella de Estados Unidos, y rápidamente se tuvo que retirar de su carrera cuando empezó a lidiar con esta enfermedad. Fue para esa época como para nosotros es ahorita Stephen Hawking. Muchos lo reconocerán. Él es un físico teórico inglés que murió en el 2018. Y es un caso muy importante porque es excepcional. Él duró 55 años lidiando con la enfermedad, en parte gracias a los buenos servicios de salud de los cuales disponía, pero de cualquier manera una persona que dura tanto con esclerosis lateral amiotrófica sin duda tendrá una interacción entre genes y el ambiente que permitieron que él pudiera vivir largamente. Bueno, fisiopatología. La fisiopatología es más bien complicada. Comprende muchas alteraciones a nivel celular de las neuronas y han sido más bien hallazgos aislados
de cada uno de los estudios pues, que se ha hecho respecto a la fisiopatología. Allí es donde se correlacionan muchos de los genes que les dije que eran como los más hallados. Y juntos van a generar como varias cascadas de disfunción metabólica dentro de las neuronas que van a terminar pues en la generación de estas. Entonces, se propone que más o menos el inicio se da a nivel de los ácidos nucleicos. Hay defectos en la reparación del ADN y las proteínas de unión ARN que las exportan se plegan de manera anormal, sobre todo la superóxido dismutasa dependiente de cobre-zinc, la cual al plegarse mal genera conglomerados de varias de estas proteínas que se depositan a nivel celular. Lo mismo pasa con la proteína de unión de ARN TDP43, que forma unos conglomerados característicos a la patología llamados cuerpos de Bunny. Se cree que estas alteraciones proteicas y del metabolismo de los ácidos nucleicos van a generar estrés oxidativo, por ende disfunción mitocondrial, también afectan el transporte de las vesículas y pues esto hace que el ambiente intracelular se vea alterado. ¿Qué pasa entonces? En las neuronas hay hiperexcitabilidad, también se da excitotoxicidad, que recordemos que la excitotoxicidad es la que está mediada por el glutamato. Las neuronas al volverse hiperexcitables, las neuronas glutamatérgicas, claro, liberan glutamato hacia otras neuronas que las excitan también, y esto crea un círculo de retroalimentación en el que el glutamato es tóxico para las mismas neuronas. Además, también se ha relacionado pues, la disfunción de la microglía, que genera inflamación, y también está disminuida su recaptación de glutamato, lo cual hace que las neuronas se exciten aún más. Bueno, la parte que va a llevar a la degeneración neuronal es que los mecanismos de transporte citoesquelético están alterados. Así que los factores de crecimiento que permiten y estimulan el mantenimiento del axón van a fallar, y el axón empieza una retracción y degeneración, además de que también pierde su mielina. Bueno, entonces básicamente lo que va a llevar finalmente a los hallazgos patológicos es la pérdida axonal retrógrada tanto de las motoneuronas corticales como las espinales, una intensa gliosis, que es la reacción de la glía y es la que genera la esclerosis, la desmielinización y finalmente la atrofia tanto de las neuronas como de los músculos de los que inervan. Estas alteraciones celulares en las neuronas se podrían dar en cualquier neurona prácticamente. Sin embargo, están característicamente alteradas las motoneuronas. Se cree que podrían ser más susceptibles porque sus axones pueden llegar a ser muy largos y mantenerlos, pues, los hacen más susceptibles al daño. Sin embargo, pues vemos que también las neuronas sensitivas, sobre todo los nervios periféricos, pueden llegar a tener axones igualmente o más largos. Y también se ha teorizado que los patrones de expresión de las proteínas de las neuronas motoras pueden hacer que sean más susceptibles y no sean capaces de regenerar fácilmente sus axones. Sin embargo, el hecho de que cualquier neurona prácticamente pueda verse alterada por estas disfunciones metabólicas es la base de que otras neuronas también se afecten y generen manifestaciones no motoras, de las cuales les voy a hablar más adelante. Especialmente, esto explicaría la relación de asociación que hay entre esclerosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal. Se ha visto en patología que estas mismas alteraciones y las inclusiones citoplásmicas están en los lóbulos frontal y temporal
de los pacientes con demencia frontotemporal. Y a nivel de los músculos, lo que va a generar es una típica denervación, contrainervación y atrofia muscular. ¿Esto cómo se da? Esto es una unidad motora, todo esto, que vendría siendo una neurona con todas sus terminales inervando un grupo de fibras musculares, ¿cierto? Eso es una unidad motora. Si yo quito esta neurona, aquí se ve como verdecita, estas fibras que están inervadas por ella van a empezar a atrofiarse, pero van a buscar ser reinervadas por estas otras neuronas que siguen en pie. Sin embargo, como sabemos que el curso de la enfermedad es progresivo, finalmente todas estas fibras motoras van a quedar denervadas y finalmente sufrir atrofia. Bueno, pasemos al diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico con apoyo en la electrofisiología. Pero la primera aproximación que vamos a tener el paciente va a ser por medio de la semiología. Básicamente lo que vamos a buscar son signos de neurona motora superior, como lo llaman en inglés, y la inferior, que a veces pueden estarse solapando. En este cuadrito, pues un poco arbitrariamente, se divide en hallazgos vulvares, es decir, los que son derivados de las neuronas motoras del tronco encefálico, que van a dar los nervios craneales, los que son en miembros, tanto superiores como inferiores, y los que inervan el tronco, ¿cierto? Dentro de los síntomas vulvares que nos dicen que hay un daño de la neurona motora cortical, los más importantes van a ser la disfagia y la disartria. La disfagia característicamente se va a dar tanto de la fascia oral como la faríngea por alteración del hipogloso, que va a inervar la lengua, y de los nervios que controlan la faringe, el 9 y el 10. Y además la disartria también por la alteración de estos nervios, característicamente cuando hay disartria dada por motoneurona superior, la voz es muy forzada y lenta. Además hay cialorrea por dificultad en tragar la saliva y contenerla dentro de la boca. Se puede dar asimetría facial. Es característica la espasticidad mandibular, que puede llegar a dar trismus, y esto genera dificultad para abrir la boca y también va a dificultar a la persona el alimentarse. También se puede dar laringoespasmo por la misma afectación de la faringe, y porque estas secreciones que no son bien manejadas y llevadas hacia el esófago pueden ir hacia las vías respiratorias. Algo interesante y característico de la afectación de neurona motora superior a nivel de tronco encefálico es el afecto pseudovulvar, que es descrito como reacciones afectivas que están fuera de contexto, ya sea porque son exageradas, porque están fuera de lugar, pues no tienen que ver nada con la situación, o porque el paciente no es capaz de detenerlos, como el llanto, la risa o el bostezo. Se acordarán de pronto en la película del Joker, que él tenía momentos en los que reía sin control y no era capaz de detenerse. Aunque en el caso de él también podría corresponder a crisis gelásticas, que son un tipo de crisis epiléptica. También en motoneurona superior tenemos pues bien muy claro, y recordemos pues los conceptos del enfoque de debilidad, que hay hiperreflexia, que hay clonos, y para dar reflejos patológicos, un ejemplo podría ser el palmomentoniano. A nivel de motoneurona inferior, en la región vulvar, vamos a tener también disfagia y disartria, pero por los mecanismos contrarios, por debilidad. Y la voz característicamente va a ser muy suave, muy cansada y ronca. Pues todos hemos sentido un poco de eso, pero pues siempre tener en mente
que esos músculos están débiles, tanto como los de los miembros, y por eso no pueden emitir pues, voz efectivamente. La cialorrea por la debilidad de los músculos de la mandíbula y de los labios, porque no pueden contener la saliva, y también para tragar. Asimetría facial también, pero ahora por debilidad. La debilidad mandibular genera lo contrario, una dificultad para cerrar la mandíbula, y esto puede llegar hasta desarticulación de la ATM, de la articulación temporomandibular. El paciente se puede ahogar con líquidos o en fases tardías con sólidos, y hay una hiperreflexia. En los miembros, los hallazgos son como más característicos y fáciles de captar. Típicamente hay espasticidad, calambres, la alteración de la marcha se caracteriza por rigidez, incoordinación y lentitud. El paciente, por la rigidez en las manos, se le dificultan los movimientos finos, sobre todo no logra coordinarlos. Al examen físico se puede ver clonus, también hiperreflexia o los reflejos patológicos. En cambio, los signos de motoneurona inferior van a ser debilidad. Uno de los primeros síntomas que los pacientes pueden presentar es un pie caído que los hace tropezar sin ninguna razón. Por ello, las alteraciones de la marcha describen la slapping gait, que pues, podría traducirse como marcha a bofetadas, y es que el paciente, por el mismo defecto de la dorsiflexión que le genera el pie caído, a la marcha, cada vez que pone el pie adelante, hace como una palmada contra el piso porque no logra controlarlo. Por esto son muy frecuentes las caídas, y el paciente también es muy lento al caminar. Con la debilidad de los músculos proximales de los miembros, les es difícil a los pacientes levantarse de una silla y también elevar los brazos, lo cual puede generar dificultad en las actividades de la vida diaria, como peinarse, vestirse, levantar una cuchara, levantar cualquier objeto. Las fasciculaciones, la hiporreflexia y la disminución del tono y volumen musculares al examen físico. Y dentro del tronco tenemos los hallazgos muy parecidos, con espasticidad, calambres. El paciente tiene dificultad para balancearse, tanto de pie como sedente, y se le es difícil cambiar de posición. A nivel de la motoneurona inferior, la debilidad genera poco sostén cefálico y puede llegar a tener una cabeza caída. También hay debilidad en la extensión y hay hiperlordosis lumbar, lo que dificulta pues, mantener una posición, y también protrusión abdominal por debilidad de los músculos de la pared abdominal. Bueno, como les digo, entonces el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Sin embargo, siempre hay que apoyarse en el electrodiagnóstico, que consiste en electromiografía y neuroconducción. Lo que es básico es lograr hallar signos y síntomas de motoneurona cortical y inferior, pero es muy importante para los conceptos de esta charla tener en cuenta que en los últimos años más evidencia se ha presentado a favor de que la esclerosis lateral amiotrófica, ALS en inglés, es en realidad un espectro de enfermedades y de manifestaciones clínicas, porque las personas pueden tener todos estos hallazgos en diferentes intensidades, en diferentes combinaciones, tanto de motoneurona superior versus inferior, como de los segmentos corporales. Entonces, son varios espectros los que comprende la esclerosis lateral amiotrófica. Antes se reconocían como 3 enfermedades diferentes: la atrofia muscular progresiva, que es solo de neuronas motoras inferiores; la esclerosis lateral primaria, que es solo de neuronas motores superiores del tracto corticoespinal lateral; y la esclerosis lateral amiotrófica, que serían los pacientes que combinaban esos 2 hallazgos. Sin embargo, se ha visto que tanto estos pacientes como estos pacientes
la mayoría en un curso más o menos de 4 años desarrollan los síntomas contrarios, es decir, los que les hace falta pues para cumplir criterios de esclerosis lateral amiotrófica. Pasa lo mismo respecto a los síntomas vulvares. Además, una de las cosas importantes que se ha tenido en cuenta en los últimos años son los hallazgos que no son motores, sobre todo los relacionados con la cognición. Y como ya les había dicho, se relaciona mucho con demencia frontotemporal. Se ha visto que más o menos un 15% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica cumplen criterios para demencia frontotemporal, pero además aproximadamente el 50% tienen algún nivel de dificultades cognitivas, manifestadas principalmente en dificultades en las funciones ejecutivas. También tenemos el brazo o pierna en mazo, que en inglés le llaman frail arm syndrome o frail leg syndrome, que vendrían siendo otras formas de inicio de la enfermedad que empieza típicamente pues en un brazo o solo en una pierna. Generalmente estos pacientes van a desarrollar síntomas en sus 4 miembros progresivamente y finalmente cumplir criterios para esclerosis lateral amiotrófica. Característicamente cuando empieza en un brazo, se extiende a la pierna a la pierna ipsilateral, luego al brazo contralateral y luego a la pierna faltante. Lo mismo en el patrón de la pierna, primero al brazo ipsilateral, luego a la pierna contralateral y finalmente el brazo faltante, que es el contralateral, ¿cierto? También dentro del espectro de presentaciones clínicas tenemos pacientes que presentan la enfermedad a muy temprana edad, como el caso de Stephen Hawking a los 21 años, o de inicio tardío. Como les dije, puede presentarse pues, en cualquiera de los extremos de la vida. Además, también, y no se ha dilucidado por qué, a veces la enfermedad tiene un curso muy agresivo y rápidamente fatal, o a veces es muy lento en su progresión, y esto está relacionado con los factores genéticos, los factores ambientales, la historia familiar y el hecho de que sea joven, es decir, una persona joven probablemente tenga una progresión más lenta de la enfermedad, ¿cierto? Y están los clásicamente reconocidos síndromes, que es de inicio vulvar, pues el paciente empieza con los síntomas a nivel de los nervios craneanos, o de inicio espinal, la persona empieza con alteraciones en sus miembros. Entonces es uno de los conceptos muy importantes de esta charla, es tener en cuenta que la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad de neuronas motoras más conocida, la más prevalente, pero además es un espectro de las otras enfermedades de neurona motora reconocidas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que estos pacientes con estas distintas entidades reconocidas probablemente vayan a desarrollar finalmente todo el fenotipo de esclerosis lateral amiotrófica y no podemos esperar a que esté tan enfermo para diagnosticarlo y finalmente intervenirlo. Bueno, dentro del enfoque tenemos, pues imaginémonos el paciente que llega a consulta externa, llega con una debilidad progresiva, generalmente llegan porque se caen de manera absurda, sin síntomas sensitivos. Así que ahí empezamos pues a pensar en esclerosis lateral amiotrófica. Si tiene síntomas sensitivos, probablemente no sea esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, esto no va a descartar el diagnóstico, por lo que les decía que la ELA a veces tiene síntomas no motores. Listo. Entonces tenemos el paciente que le empezamos a pensar ELA. Le hacemos el examen físico, como les mostré en el cuadrito. Tratamos de hallar signos de motoneurona superior y de motoneurona inferior por segmentos.
es decir, vulvar en uno de los miembros o en el tronco. Y nos podemos apoyar en el electrodiagnóstico para los hallazgos de motoneurona inferior, ¿cierto? Si solo tenemos hallazgos de motoneurona inferior, entonces empezamos a pensar en otros trastornos, ¿sí? Lo mismo con los hallazgos de motoneurona superior. Siempre vamos a preguntar por la historia familiar de este tipo de enfermedades, así no estén catalogadas como esclerosis lateral amiotrófica, pues muchas veces los familiares pueden estar diagnosticados con otras enfermedades del espectro que les hablé antes. Entonces es muy importante como indagar exactamente cuál es la enfermedad, más o menos cuáles son los hallazgos en estos familiares, para que podamos darle como un contexto familiar y apoyar el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ¿cierto? Entonces, básicamente, en este punto, él hace un diagnóstico de exclusión si yo solo encuentro signos de motoneurona superior o de motoneurona inferior y no tengo historia familiar de ninguno de los dos, entonces me voy a ir a buscar pues otros diagnósticos de enfermedades y sobre todo enfermedades no neurodegenerativas. Tenemos, por ejemplo, las infecciosas. Y bueno, entonces cuando hallamos en un paciente los síntomas, tanto superiores como inferiores, buscamos que no tenga características atípicas como el bloqueo de conducción, las alteraciones sensitivas y una muy importante es las anormalidades en el movimiento de los ojos. Pues en general los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica logran conservar el movimiento de los ojos y los músculos extraoculares se ven afectados solo al final de la enfermedad. Y de hecho esta es la base para muchos dispositivos de comunicación que usan los pacientes. Bueno, cuando tenemos entonces por exclusión el un diagnóstico presuntivo de esclerosis lateral amiotrófica, vamos a ver que los pacientes pues, nos van a encajar en uno de los tantos espectros, ¿cierto? Como les había hablado antes. Bueno, los sistemas de clasificación son algo un poco controvertido. Se han propuesto varios sistemas de clasificación y estos son como los más famosos. El Escorial es un sistema de clasificación que se inventó a finales del siglo pasado, es un poquito viejo, pero ha sido el más usado desde entonces en las investigaciones clínicas. Básicamente va a definir si el diagnóstico es definitivo, probable. En un momentito de la presentación le olvidé poner la animación. Básicamente el diagnóstico va a ser definitivo, probable soportado por laboratorio si le hicimos electromiografía, posible y definitivo si definitivo familiar si tiene test genéticos, o sospechado de acuerdo a cuántas son las regiones involucradas. Si tenemos 3 regiones involucradas sería definitivo, 2 sería probable, si tenemos solo una, más hallazgos electromiográficos que soportan los hallazgos de motoneurona inferior, entonces es probable soportado por laboratorio. Si eso solo uno es posible, sin embargo, pues si le damos el gen, es definitivo. Y sospechoso si solo hallamos uno de los signos de motoneurona superior o inferior. Después, en el 2008, salió los criterios AWAHI, que se soportan mucho en el electrodiagnóstico. Básicamente, el cambio es que los hallazgos de motoneurona inferior también están soportados por el electrodiagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí en el definitivo, yo tengo hallazgos de motoneurona superior en nervios craneales, en el cuello y en un brazo. Pero no encuentro en esas mismas regiones
los hallazgos de motoneurona inferior, tal vez solo en una o en dos. Sin embargo, si al electrodiagnóstico yo encuentro que hay alteraciones de motoneurona inferior, eso también me va a soportar el diagnóstico definitivo, probable y así con cada uno. Como con AWAGI se soporta con electrodiagnóstico también, entonces desapareció esta categoría de probable soportado por laboratorio porque es algo redundante y sospechado no lo considera AWAGI. El cambio con estos criterios de clasificación fue un aumento notable de la sensibilidad del diagnóstico de los pacientes y la especificidad se mantuvo. Por eso actualmente se usan los criterios AWAGI para el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica y la clasificación de la misma. Bueno, aparte de la valoración clínica que para clínicos podemos enviar, primero estarán los confirmatorios, que son los neurofisiológicos. Este debería ser también un tema pues, que revisemos además de electroencefalograma dentro del semillero. Son test difíciles de entender si no hemos tenido pues como la explicación, pero básicamente lo que van a hacer la electromiografía y los estudios de neuroconducción es valorar las neuronas de los nervios periféricos. Sí, por eso es que les digo que soporta las alteraciones de motoneurona inferior. La electromiografía consiste en censar la actividad eléctrica de los músculos, se les pone una aguja y tiene 3 momentos. Primero, se mira que mientras el músculo esté quieto no haya pues ningún registro eléctrico. En los pacientes con ELA frecuentemente hay fasciculaciones que pueden no estarse viendo clínicamente, pero sí se ven en la electromiografía. Se le pide después al paciente que haga una contracción mínima y en un músculo sano hay ciertas ondas características. Sin embargo, en la ELA las ondas tienden a ser muy amplias porque las unidades motoras, recuerden, la unidad motora es una neurona inervando a un grupo de fibras. Como las fibras que dejaron de ser inervadas buscan a otra neurona que las inerve, entonces las unidades motoras son muy grandes y por eso la amplitud se ve aumentada. Y además, después, en el tercer momento de la electromiografía, los pacientes se les pide que hagan una contracción máxima de ese músculo. Y se va a ver al registro eléctrico un gran registro que ocupa prácticamente toda la pantalla, ¿cierto? En los pacientes con ELA, ese registro va a ser más leve, pues porque en general el músculo tiene menos fibras funcionantes. Los estudios de neuroconducción valoran tanto nervios sensitivos como motores y los diferencian. Entonces esto va a ser muy importante en el estudio de esta enfermedad, por lo que decíamos que generalmente en casi todos los pacientes solo va a haber síntomas motores. ¿Listo? Pero digamos que como con otras revisiones es una promesa de que vamos a revisar el tema que es muy importante y muy interesante. Los otros paraclínicos que vamos a solicitar van a ser dependiendo de los hallazgos del paciente en diagnóstico diferencial. Así, dependiendo de lo que yo le encuentre al paciente, aparte pues de los hallazgos motores, va a dirigir mis otros paraclínicos. Entonces, yo le estoy sospechando enfermedades autoinmunes o inflamatorias, entonces le pediré específicamente los paraclínicos para hacer diagnóstico diferencial con esas enfermedades. Si vemos, el diagnóstico diferencial de la ELA es supremamente grande y varía desde alteraciones metabólicas, endocrinas, propiamente musculares, de la unión neuromuscular, y para eso es bueno que se remitan de nuevo a la charla de debilidad, ¿cierto? Pero no se recomienda que todo este pool de paraclínicos se haga en todos los pacientes, ¿sí? Para el diagnóstico necesitamos básicamente los estudios electrofisiológicos. Bueno, dentro del tratamiento, rápidamente les voy a explicar que hay 2 tipos de tratamiento, del modificador de la enfermedad y el sintomático. El
tratamiento modificador de la enfermedad, digamos que es desalentador porque ningún medicamento ha logrado detener la enfermedad. Ese medicamento no existe, se han estudiado muchas sustancias y realmente lo que se tiene hasta ahora es el Riluzol y uno más nuevo que es Edavarone. Lo que se usa en Colombia en este momento es Riluzol, que se da en una dosis de 500 miligramos 2 veces al día, y pues es no potas, así que hay que hacerle mi precio. Este medicamento es el que se usa y se aprobó porque se halló que pues en estudios epidemiológicos lograba aumentar la sobrevida de las cohortes en 2 o 3 meses. Entonces vemos pues que realmente no cambia tanto el curso de la enfermedad y prácticamente no lo detiene. Y el Edavarone tiene hallazgos similares en los estudios, sin embargo en Colombia no está aprobado y lo que se usa es Riluzol. Hay otras sustancias que están en estudio, algunas de ellas son medicamentos que usamos comúnmente para otras enfermedades, sin embargo ninguno ha mostrado pues buena evidencia de que altere significativamente el curso de la enfermedad o que al menos lo haga un poco más que el Riluzol. Y tenemos el tratamiento sintomático de los pacientes, que es básicamente lo que vamos a hacer por ellos. Y por eso es muy importante tener un diagnóstico temprano, porque el control de los síntomas va a ser fundamental para que los pacientes tengan mayor calidad de vida y se ha visto que el control de estos síntomas va a prolongar la sobrevida de los pacientes, sobre todo los que van a comprometer la vía respiratoria y el estado nutricional del paciente, ¿cierto? Las recomendaciones son muchas, son variadas y pues en realidad va a ser pues el manejo de cada uno de estos síntomas de acuerdo a los que esté presentando el paciente. Y pues por eso les dejo esta tablita porque son bastante extensos. Una de las cosas importantes es manejar la insuficiencia respiratoria. Para ello vamos a manejar las secreciones bronquiales. Es muy común que los pacientes tengan grandes secreciones mucosas. Para eso pues se aumenta la ingesta de líquidos y la terapia respiratoria va a ser fundamental. También es importante tener en cuenta cuándo hay que decidir la ventilación del paciente, ya sea con dispositivos no invasivos o llegado el momento de que el paciente requiera ventilación mecánica. También es importante en esta parte lo que es la disartria, porque es un elemento súper importante para la calidad de vida tanto del paciente como de sus cuidadores. Entonces, si ustedes han visto también el caso de Stephen Hawking, hay muchos dispositivos que permiten la comunicación del paciente. Una vez que él pierde la capacidad de hablar, generalmente se comunican por medio de papel y lápiz, pero progresivamente también van a perder estas capacidades y van a necesitar dispositivos electrónicos. La doctora Duque me comentó que por medio del MIPRES también se puede, que también hay disponibles algunos dispositivos que mejoran la comunicación del paciente. Pues se ha visto que la terapia del lenguaje pues no va a alterar realmente el curso de la disartria, su degeneración. Y otra de las cosas es el estado nutricional del paciente. De por sí el paciente ya pierde peso y ya se va consumiendo por la atrofia muscular. Por eso es necesario darle una dieta hipercalórica, es la que más tiene evidencia. En ciertos casos también una dieta hipoproteica y por eso es importante también tenerlo en un equipo que tenga apoyo de profesionales de nutrición. Por todas estas alteraciones y por el buen control de los síntomas, siempre va a ser recomendado que el paciente tenga un abordaje multidisciplinario. Ojalá esté pues en un centro con buena experiencia en ELA. Sin embargo, generalmente vamos a ser nosotros como médicos generales los que estemos manejando todos estos síntomas de los pacientes, ¿sí?
y estar pendientes pues de que los pacientes tengan acceso a todos los dispositivos y terapias física, ocupacional, de lenguaje y nutrición a los que deberían acceder, ¿cierto? Como último apartado tenemos el pronóstico de la enfermedad. Ya se imaginarán pues que el pronóstico es muy malo, es fatal en realidad para estos pacientes. Generalmente los pacientes van a morir por la insuficiencia respiratoria, el mal manejo de las secreciones bronquiales, finalmente terminaban con una neumonía que no logran superar. Dentro de esta gráfica es importante tener en cuenta lo que les decía de que los síntomas pueden empezar en un segmento corporal, pero generalmente van a ir esparciéndose. Una de las escalas para medir la funcionalidad del paciente es la ALS-FRS, que pues dentro de la progresión de la historia natural de la enfermedad va a ir disminuyendo. Esto quiere decir que el paciente progresivamente va a ir perdiendo sus capacidades, y es característico de que explicarle al paciente que la progresión es lineal, es decir, no es una enfermedad de recaídas y de mejoras temporales como la esclerosis múltiple, sino que la progresión de la enfermedad va siendo lineal, es decir, siempre tiende a empeorar. Los síntomas tienden a ser más malos a medida que vaya avanzando la enfermedad, y si bien empieza en una parte, termina regándose a todo el cuerpo, y lo que finalmente va a comprometer son los músculos respiratorios, ¿cierto? Aquí una de las explicaciones de por qué es tan variada el curso de la enfermedad, como ya les decía, las interacciones genéticas y del ambiente del propio paciente, hace que la edad de inicio sea muy diferente, que los síntomas avancen a un paso diferente. El diagnóstico se dificulta porque no se presentan todos los síntomas, pero ahí es donde vamos a impactar nosotros. Y la sobrevida va a ser tremendamente variable, desde unos meses hasta, ojalá, muchos años antes del desenlace fatal. Bueno, como recomendación artística para esta charla, les tengo, no podía faltar, La teoría del todo, que es la película que relata la vida del profesor Stephen Hawking, sobre todo en esa etapa en la que empezó su enfermedad, cómo lidió con ella. Entonces, por eso sería mi recomendación de esta semana, para que la vean, y esta vez con un enfoque diferente, que empiecen a buscar los síntomas que les relaté en la charla, qué fue lo que él presentó y cómo fue el curso de su enfermedad. Y pues, como les decía antes, es un caso muy bonito y fascinante, porque una mente brillante logró vivir muchísimo más de lo esperado, 55 años. Y por último, muchas gracias por su atención y por el interés en esta enfermedad. Muchísimas gracias a nuestra querida Mayra Gómez. De verdad que una charla muy interesante, un aporte muy enfocado en mi objetivo de toda la enfermedad, ¿cierto? Que esperamos pues tenerla un poco más adentrada dentro de los hallazgos electroencefalográficos más adelante. Antes de las preguntas, quiero pues obviamente agradecerle mucho por la constante participación y el apoyo que nos ha brindado la doctora Daniela Duque y el profe Jorge Eduardo Duque, al igual que la participación que hemos tenido últimamente con el doctor Bernardo y con el profe Juan Pablo Salgado. Muchísimas gracias pues por estar ahí presentes. Quisiera pues entonces saber si alguien tiene una pregunta, algún aporte de pronto. Sería muy interesante saber. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bernardo, Uribe. ¿Me oyen? Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Quiero felicitar a la doctora, fue una presentación muy completa, muy bien enfocada. El único consejo es puramente de forma. En las diapositivas, cuando muestres fotos, gráficas o información de la literatura, siempre coloca la referencia. O cuando muestres alguna información que sea determinada o como guía o como manejo, siempre colocar la referencia en la parte de abajo de la diapositiva, para que todos los que oímos la charla pudiéramos en un momento dado tener acceso a la referencia. Sería bueno que complementaran
y en tu presentación muy buena de PowerPoint la parte de la conferencia. Y solamente para notar en la parte del diagnóstico, en la parte del inicio del tratamiento, que yo creo que el punto más importante es la confrontación del diagnóstico con el paciente y la familia. Una enfermedad como la de evolución fatal y no tiene cura. Los tratamientos actuales son muy modestos, los beneficios que ocurren. Entonces, la parte de confrontación diagnóstica, pues uno ya de tantos años de experiencia como neurólogo, siempre es cuesta trabajo la confrontación diagnóstica. Hay que ver cómo se le presenta el diagnóstico al paciente y a la familia, porque vamos a hablar de una enfermedad fatal. También hay que conocer las expectativas luego del diagnóstico del paciente, de lo que él va a definir con su vida, qué planea, cómo se va a planear esa parte del proceso de su enfermedad, cómo va a querer él y cuáles van a ser sus deseos de cómo va a ser el final. Muchos pacientes incluso nos van diciendo de entrada que no van a querer en ningún momento tener algún tipo de soporte ventilatorio, que es una de las cosas más difíciles, tanto para él como para la familia. En algunos casos tuvo un paciente que una vez empezaron a avanzar los síntomas se suicidó, y entonces son temas bastante importantes de abordar. Cómo va a ser el final de sus días, cómo van a ser probablemente las formas en que se va a presentar ese final. Parece que van a llegar a un problema final de falla respiratoria, pero muchas veces ya van a tener una gastrostomía previa, una traqueostomía. Son pasos muy difíciles para cada paciente, y el final de la falla ventilatoria, es que ellos van a llegar primero a un estado de hipercamia. Por lo general va a ser un deceso con, digamos, entre comillas, un periodo en el cual le van a entrar una inconsciencia por la narcosis, por CO2. Bueno, habrá muchos muertos en la parte de infecciones. También va a haber muy importante la toma de decisiones en cuanto se presenta una infección sistémica severa, una neumonía o un cuadro de sepsis, ver si el paciente que no vaya a llegar, el deseo de él no vaya a llegar a tener una ventilación mecánica, que cuando llegue a un sitio, determinado sitio de urgencia, no vaya a ser de pronto en contra de su voluntad ingresado a una unidad de cuidado intensivo y tener una ventilación mecánica exhaustiva. En cuanto a eso, porque también hay otra forma de ventilación invasiva antes de llegar a este periodo final, y todas tienen que ser ofrecidas de manera temprana. No debemos dejar que el paciente llegue a la falla de signos de ya dificultad respiratoria avanzada, o también en la parte de la alimentación. La gastrostomía se debe tomar de forma temprana antes de que el paciente llegue a un punto respiratorio en que ya no puede aguantar los procedimientos. Sin más anotaciones, felicitaciones, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy importante los aportes. Unas anotaciones y una pregunta. Mayra. Sí, doctor. Profesor. Bueno, no se usa, eso lo hacen tradicionalmente, pero no se utiliza cordones. Cordones son para amarrarse los zapatos. Funículo. Los funículos a la médula espinal, que es la terminología internacional. Dijiste que trofismo es crecimiento. No, trofismo es nutrición. O sea, es el término que hace referencia a lo relativo a la nutrición, que posteriormente involucra pues desarrollo de la estructura. Esto es para cosas pues del lenguaje. Lo de raza, ya en el consenso de muchos pueblos no se utiliza raza, para no pensar en lo del Hitler. Entonces, si te refieres a personas blancas, pues personas blancas, para que la gente no piense que en los grupos sociales hay personas que tienen mayor linaje, digamos así, de ser superdotados, y los que no somos blancos o de otra etnia somos peores. Y ahora sí, una pregunta. Primero le hago la anotación. Hablaste de los cuerpos de Bunina. Esos cuerpos de Bunina, un comentario, tienen básicamente es
restos sumo de proteína que tienen que ver con el andamiaje de los axones. La pregunta es, ¿se ha estudiado eso suficientemente como para que en un momento determinado, cuando el médico, el neurólogo, hace una valoración de ELA, pueda, con algún examen bioquímico, establecer si hay periferina? Por ejemplo, pues la periferina es básicamente la proteína más abundante de esos cuerpos de bunina. Y la pregunta es, ¿esos niveles de periferina pues pudieran servirle para acertar más el diagnóstico? Aunque obviamente usted lo indicó ahorita, que los datos clínicos son los fundamentales, pero la pregunta de esto es como para tener más certeza, para que el médico tenga más certeza que hay una prueba bioquímica que pudiera referir eso. Esa es la primera pregunta. No, doctor, en realidad esos hallazgos patológicos son generalmente de autopsia, como confirmación de la enfermedad después del deceso del paciente. Ya, o sea, Así que no se hacen en vida del paciente, ¿no? Que yo sepa. Ya, no hay niveles séricos de periferina que pudieran indicar confirmar el hallazgo clínico de ELA. No, que yo sepa, doctor. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Una última cosa, una última situación. ¿Aló? Sí, ¿Me oyen? sí, está perfecto. ¿Aló? La esclerosis lateral amiotrófica, lo mismo que la forma que tú presentaste de esclerosis lateral primaria, son consideradas en Colombia como enfermedades huérfanas. Tú hablabas de todos los suministros de medicamentos o dispositivos tienen que hacerse a través del MIPER por enfermedades huérfanas, y el gobierno ha añadido también que a estos pacientes hay que inscribirlo en el CIVIGILA, que es un registro nacional de enfermedades huérfanas, lo cual lleva un trámite adicional. En muchas de estas enfermedades huérfanas son genéticas y piden confirmación genética. Desde el año pasado tuvimos dificultades en la consecución de los medicamentos de los pacientes porque el comité de CIVIGILA no tenía muy claro de que el diagnóstico de ELA es básicamente la parte clínica, no necesitamos un diagnóstico genético. Entonces, se los digo porque pueden tenerse presentes esas dificultades, y si en algún momento se la plantean sus pacientes, advertir de que dentro de los parámetros que se han de la Asociación Colombiana de Neurología, conjunto con el Instituto Nacional de Salud y con el Ministerio, es que esta enfermedad no requiere pruebas genéticas ni marcadores. El doctor hablaba de otros marcadores, no existen marcadores definitivos ni que conozcamos biológicos, sigue siendo, como tú muy bien dijiste, el diagnóstico clínico sustentado y apoyado por el electrodiagnóstico, que requiere además de que sea hecho por personas experimentadas. El electrodiagnóstico es una extensión del examen neurológico, extensión. Entonces, la persona que lo realiza debe tener conocimiento de la patología, cómo buscarla, cómo encontrarla, y no debemos rechazar un diagnóstico por un electrodiagnóstico que no nos confirme los hallazgos, siempre que la clínica y los criterios, como tú muy bien lo planteaste, estén bien claros. No sé si Daniela quiera complementar con algo más. Pues de pronto adicionar la relación que existe entre la ELA y la demencia frontotemporal, pues por los genes que estaba mencionando Mayra, las alteraciones del TDP43 y las alteraciones de las mutaciones en el CR9ORF72. Entonces, en estos pacientes pues es muy importante poder definir con tiempo, como se estaba mencionando previamente, el concepto de voluntad anticipada con ellos y con su familia, puesto que pues sabemos el desenlace de la patología. Por lo demás, pues no, nada adicional. Me pareció que estuvo muy completa tu charla, Mayra. Mayra, una notica más que les puede servir a todos. Recordemos que una de las cosas que se busca en ciencia es generar un interrogante para partir de él obtener una respuesta, y si ese va a servir para, en este caso, para es la pregunta que yo le de pronto pueda motivar a alguien. ¿Por qué? Porque pudiera ser, ya lo anotaron, pudiera ser que sirva como un complemento a la prueba diagnóstica. Yo hago ahí la asociación, por lo que le digo, de periferina. Entonces, como que
alguien que se motive lea más sobre periferina, los cuerpos de bunina, y como que si existiera, que eso yo no lo sé, unos niveles séricos de periferina. Y sí, pues era extrapolarse, investigar algo vinculado con él. De nuevo, felicitaciones y gracias. Muchas gracias.